Bienvenidos un día más a mi canal, donde desentrañamos los misterios, los dramas y los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo, y hoy, vaya que tenemos un tema candente. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que en su momento nos robó el corazón a todos, pero cuyo final, digamos, dejó muchas preguntas en el aire. Vamos a adentrarnos en los rumores, las especulaciones y, en la medida de lo posible, tratar de discernir qué pudo haber pasado entre ellos, especialmente esa noche a la que hace referencia el título. ¿Qué le hizo Kerem a Hande? ¿Fue algo grave? ¿Un malentendido? Agárrense porque este viaje va a estar lleno de sorpresas. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con los últimos chismes del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje. La historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó como un cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosísima serie turca Sen Kalkapm, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una química innegable. La ficción traspasó la pantalla y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran pura miel y parecía que su amor era invencible. Los fans de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Asia, pasando por Europa, estaban completamente enamorados de Anker, como cariñosamente apodaron a la pareja. Su relación se convirtió en un fenómeno cultural. Cada gesto, cada mirada, cada like en redes sociales era analizado al milímetro por una legión de seguidores que veían en ellos la personificación del amor verdadero. Revistas de moda, programas de televisión y portales de noticias competían por obtener una exclusiva con la pareja, buscando desentrañar los secretos de su romance. La presión mediática era inmensa, pero ellos parecían manejarla con gracia y naturalidad. Se mostraban felices, enamorados y comprometidos el uno con el otro. Durante su relación, no dudaron en compartir momentos íntimos con sus fans. Publicaban fotos juntos en sus cuentas de Instagram, donde se les veía disfrutando de viajes, cenas románticas y momentos cotidianos llenos de cariño. Participaban en entrevistas conjuntas, donde hablaban abiertamente sobre su amor y sus planes de futuro. Parecía que no había secretos entre ellos y sus seguidores. Incluso se rumoreaba sobre la posibilidad de una boda, lo que generaba aún más expectativa y entusiasmo entre sus fans. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un giro inesperado. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que la relación se había enfriado, que había diferencias irreconciliables y que, en definitiva, el amor se había acabado. Y lamentablemente los rumores se confirmaron: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El anuncio oficial, realizado a través de un breve comunicado por parte de sus representantes, fue un golpe duro para sus fans, que se negaban a creer que su historia de amor había llegado a su fin. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a las agendas de trabajo demasiado ocupadas y otros, más osados, insinuaban la presencia de terceras personas. Los foros y las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que parecía inexplicable. Los fans más acérrimos se negaban a aceptar la realidad y clamaban por una reconciliación, mientras que otros, más pragmáticos, intentaban comprender las razones que habían llevado a la pareja a tomar esa difícil decisión. Y aquí es donde entramos en el punto central de nuestro vídeo, esa noche a la que alude el título. ¿Qué pasó esa noche? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva y comprobada. Mucho de lo que circula son rumores y especulaciones, pero vamos a analizarlos con cautela y tratando de separar la verdad de la ficción. El silencio de ambos, tanto antes como después de la ruptura, no ha hecho más que alimentar las teorías y las especulaciones, convirtiendo esa noche en una especie de mito urbano del mundo del espectáculo turco. Una de las teorías más extendidas es que esa noche en particular, Kerem y Hande tuvieron una fuerte discusión. Se dice que el motivo de la discusión fue una diferencia de opiniones sobre el futuro de la relación. Hande, al parecer, quería dar un paso más, quizás formalizar la relación o incluso hablar de matrimonio, mientras que Kerem no estaba listo para ese compromiso.
Esta diferencia de perspectivas habría generado una tensión que terminó explotando en una acalorada discusión. Se rumorea que las palabras fueron duras y que ambos se dijeron cosas que lamentaron después. Algunos allegados a la pareja han insinuado que la discusión fue tan intensa que marcó un punto de inflexión en su relación, haciendo irreparable el daño causado. Otra teoría un poco más dramática apunta a la supuesta infidelidad de Kerem. Algunos medios de comunicación turcos publicaron fotos de Kerem en compañía de otra mujer, lo que desató la furia de los fans de Hande y alimentó los rumores de una posible traición. Sin embargo, estas fotos nunca fueron confirmadas como evidencia de una infidelidad, y muchos argumentaron que se trataba simplemente de una amiga o compañera de trabajo. A pesar de la falta de pruebas contundentes, esta teoría caló hondo entre los fans de Hande, que se sintieron traicionados por Kerem. La imagen de un Kerem infiel se propagó rápidamente por las redes sociales, generando una ola de críticas y reproches hacia el actor. Una tercera teoría, quizás la más realista, sugiere que la relación simplemente se desgastó con el tiempo. La presión de estar constantemente en el ojo público, las agendas de trabajo extenuantes y las diferentes expectativas sobre el futuro pudieron haber contribuido a que el amor se fuera apagando poco a poco. Esta teoría coincide con lo que han experimentado muchas parejas famosas, donde la fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo. La constante atención de los medios, la falta de privacidad y las exigencias de sus carreras profesionales pudieron haber afectado su relación, dificultando la comunicación y el entendimiento mutuo. Es importante destacar que Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre han mantenido un perfil bajo sobre su ruptura. Nunca han dado detalles específicos sobre las causas de su separación, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, ambos han expresado públicamente el cariño y el respeto que se tienen, lo que sugiere que, a pesar de todo, lograron mantener una relación cordial. En sus escasas declaraciones sobre el tema, ambos han insistido en que la decisión de separarse fue mutua y que, a pesar del dolor, siguen valorando el tiempo que pasaron juntos. Este comportamiento discreto y respetuoso ha sido elogiado por muchos, que ven en ellos un ejemplo de madurez y profesionalismo. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han continuado con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado varias series de televisión y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha participado en proyectos internacionales, demostrando su talento y versatilidad como actor. Ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras, demostrando que su talento va más allá de su relación personal. Sin embargo, la sombra de su romance siempre les persigue, y los medios de comunicación y los fans siguen preguntándose si alguna vez volverán a estar juntos. Y si bien su historia de amor llegó a su fin, su impacto en la cultura popular es innegable. La química entre Hande y Kerem en Senkalkapm conquistó a millones de personas en todo el mundo, y su relación fuera de la pantalla los convirtió en un fenómeno mediático. Su romance fue una fuente de inspiración para muchos y su ruptura, aunque dolorosa, sirvió como un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin. Su historia ha sido objeto de análisis y debates en revistas de psicología y sociología, que han intentado comprender las dinámicas y los desafíos de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué le hizo Kerem a Hande esa noche? La verdad es que, como les dije al principio, no tenemos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que algo pasó, algo que marcó un antes y un después en su relación. Si fue una discusión, una infidelidad o simplemente el desgaste natural del amor, es algo que solo ellos saben. Y quizás, algún día, decidan compartirlo con el mundo. Hasta entonces seguirá siendo un misterio que alimentará la imaginación y la curiosidad de sus fans. Mientras tanto, nos toca conformarnos con las especulaciones, los rumores y las teorías que circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Lo importante es recordar que detrás de cada historia de amor hay personas reales, con sentimientos y emociones que merecen ser respetados. Y aunque nos encante el chisme y la farándula, siempre debemos mantener la objetividad y evitar juzgar sin conocer todos los detalles. Es fácil dejarse llevar por las emociones y las opiniones ajenas, pero es fundamental recordar que la verdad suele ser más compleja y matizada de lo que aparenta. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que es un tema que genera mucha controversia y debate, así que los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos?
¿Fue una discusión, una infidelidad o simplemente el desgaste del amor? Los leo con atención. Me encanta saber lo que piensan y compartir sus ideas y perspectivas sobre este y otros temas del mundo del espectáculo. En resumen, hoy exploramos la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura. Analizamos las posibles causas de su separación, incluyendo rumores de discusiones, infidelidades y el desgaste natural de la relación. Recordamos que aunque su romance llegó a su fin, su impacto en la cultura popular es innegable y su historia nos sirve como un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas pueden terminar. Hemos intentado desentrañar el misterio de esa noche fatídica, pero hemos llegado a la conclusión de que la verdad solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en mi canal. Su apoyo es fundamental para mí. Y hablando de apoyo, los invito a dejar sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría que hablara de otros temas relacionados con el mundo del espectáculo turco? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Me encanta recibir sus comentarios y saber qué temas les interesan más. Así puedo crear contenido que sea de su agrado y que les mantenga informados y entretenidos. Y ahora sí, antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todos los detalles sobre la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que seguiré investigando y trayéndoles los chismes más jugosos y las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.